Dalí en el momento de salir del huevo. Esta es la imagen tópica de Salvador Dalí, artista estridente y excéntrico, aficionado a la provocación y al dinero. Pero tras el tópico, se oculta otro Dalí. Un artista total, que como los maestros del Renacimiento, aspira a fusionar arte y ciencia. La obra de Dalí refleja las principales teorías y descubrimientos científicos del siglo XX. Incluso su firma se inspira en una imagen científica. La corona líquida es la fotografía estroboscópica de la caída de una gota de leche. El ingeniero norteamericano Harold Edgerton produjo esta imagen en 1936. Dalí la usa por primera vez en 1938 y nunca la abandonará. La ciencia le acompaña toda su vida. Every painter paints the cosmogony of himself. Of himself. And it's as simple as that. Exactly. Which contemporary... Raphael paints the cosmogony of Raphael. Raphael is the Renaissance period. Yes. Dalí paints the atomic age and the Freudian age. Nuclear things and psychoanalytic things. Los pensadores y literatos no me pueden aportar absolutamente nada y los científicos todo, incluso la inmortalidad del alma. Tenía la impresión de que Dalí quería saber cómo pensaba yo. Los dos nos interesábamos por los mismos objetos. Él observaba qué preguntas me hacía y cómo me lo planteaba yo. Es evidente que la ciencia influyó en Dalí desde muchos puntos de vista. Hablábamos siempre como iguales. Es que el propio sonido de la ciencia, las palabras, los conceptos que usan los científicos, la manera de hablar de los científicos, a él le sonaba como una música de violines. Noviembre de 1985. Durante unos días, la música de la ciencia suena con fuerza bajo la cúpula del Museu Dalí de Figueras. El pintor catalán acoge en su museo una reunión científica de alto nivel organizada por un joven físico de la Universidad de Barcelona. La primera entrevista ya fue una sorpresa para mí, porque yo no esperaba que la conversación con un artista empezara con una pregunta como: ¿cuáles son tus últimos descubrimientos? ¿Qué estás haciendo? Esas son preguntas que normalmente te hace un científico. Es decir, me di cuenta enseguida que se movía bien en la conversación con científicos. El Congreso de Figueras trata del papel del azar en la naturaleza. Entre los ponentes, todos ellos investigadores de primera línea, hay varios premios Nobel. El público está formado por científicos, filósofos y artistas.
Aquel ambiente de filósofos, músicos, escritores, mezclados con los científicos, me pareció extraordinario. Aquella sensación de decir, bueno, aquí puedo discutir cosas que difícilmente podría discutir en otro sitio. Dalí no estaba, pero estaba allí mismo, al lado, y sabíamos que seguía las sesiones por un circuito cerrado de televisión. Y claro, todos nos sentíamos observados por él. Dalí tiene 81 años. Su delicado estado de salud le impide participar en el Congreso. Lo sigue por un monitor, en su habitación. Le hicimos una visita, creo que fue a medio Congreso, cuando Dalí había escuchado algunas de las intervenciones y estaba realmente muy excitado, porque lo seguía todo, y los científicos estaban fascinados. En el momento de saludar, cada uno aprovechó para contactar de algún modo su pensamiento con el de Dalí. Iba en camisón, pero tenía aires de gran señor. Era muy amable, pero en aquella entrevista no se abrió del todo. Prigogine aprovechó la ocasión para hacer una pregunta clave. Y Dalí, ante la sorpresa de todos, porque más o menos todo el mundo creía que era así, pues dijo que no, que en absoluto, que era algo mucho más general. Que en realidad sí era una alegoría sobre el tiempo, naturalmente, pero no especialmente sobre la teoría general. Prigogine era especialista en el estudio del tiempo desde el punto de vista de la física. Después del Congreso, volvió a preguntar a Dalí sobre los relojes blandos. Le escribí que me interesaba mucho la dimensión temporal de su obra y le pregunté si le había influido a Einstein. Prigogine no iba desencaminado. Einstein, junto con Freud, ejerce una influencia decisiva sobre el joven Dalí. Durante los años 20, el pintor catalán ya muestra interés por los textos científicos, una pasión que nunca abandonará. En 1923, Einstein visita España para pronunciar una serie de conferencias sobre la teoría de la relatividad. Los intelectuales españoles, como los de todo el mundo, tienen dificultades para entender las ideas que a partir de 1905 han revolucionado los fundamentos de la física. Hasta aquel momento el espacio era algo estático, dado, el espacio newtoniano. No le pasaba nada. De hecho, era un preconcepto, y se pensaba que todo el mundo debía tener el mismo. Y en cuanto al tiempo, también. Era algo que transcurría de forma regular y en lo que no podíamos influir. Y de pronto Einstein nos dice que eso no es cierto. Por ejemplo, el tiempo pasa más despacio en las Ramblas que aquí donde estamos ahora, porque estamos en una primera o segunda planta. Y eso es efectivamente así, y se han hecho las medidas y se ha comprobado. Por tanto, la gente... Por ejemplo, el tiempo pasa más despacio en las Ramblas que aquí donde estamos ahora, porque estamos en una primera o segunda planta. Y eso es efectivamente así, y se han hecho las medidas y se ha comprobado. Por tanto, la gente que está en las Ramblas envejece más lentamente que usted y yo. Es cierto que si nos pasáramos toda la vida con esta diferencia de ritmos de paso del tiempo, al final la diferencia sería solo de unas millonésimas de segundo. O sea que no vale la pena. Pero el hecho de que el tiempo y el espacio tengan una dinámica propia, eso supuso una revolución tremenda.
Dalí estaba entusiasmado con la teoría de la relatividad porque parecía ofrecer al surrealismo la idea de que la realidad no puede reducirse a un único flujo temporal. En el cuadro más famoso de Dalí, La persistencia de la memoria, aparecen una especie de relojes blandos, 3 relojes. Y esa imagen sugiere que en el mismo espacio se expresan distintas temporalidades. Sorprendentemente, Dalí afirmaba que los relojes blandos no se inspiraban en la teoría de la relatividad, sino en la percepción surrealista de un queso camembert fundiéndose al sol. El pintor insistió en esta explicación en su respuesta a la carta de Prigogine. Este lo interpretó como una reacción ante la frialdad matemática de la teoría de Einstein. Einstein sitúa el tiempo. Sitúa un tiempo que no tiene dirección. Y el futuro es lo mismo que el pasado, esencialmente. Y de este modo dice que el tiempo es una ilusión. Pero el queso que se funde tiene una dirección. No es lo mismo el futuro del queso que su pasado. Los objetos se transforman en una dirección. Hay una evolución. No solo en las plantas, los animales o los seres humanos, sino también en las cosas. Y Dalí, en el fondo, retoma la idea del tiempo universal que se encuentra en las cosas. Y en eso yo soy daliniano 100%. El tiempo es la realidad. Es evidente que existen otros mundos. Esos otros mundos están en el nuestro. Residen en la Tierra y precisamente en el centro de la cúpula del Museo Dalí, donde hay todo el nuevo mundo insospechado y alucinante del surrealismo. El nombre de Salvador Dalí ha quedado unido para siempre al surrealismo, uno de los movimientos artísticos más influyentes del siglo XX. La Primera Guerra Mundial provoca tanto caos, tanta confusión. Es una catástrofe tan enorme que surge la idea de que tiene que haber algo más, algo capaz de transformar nuestra forma de pensar y sentir, y de transformar nuestra visión del mundo a través de esas dos grandes ciencias nuevas que habían desarrollado Freud por una parte y Einstein por otra. Freud se convierte realmente en una fuente principal de inspiración para Dalí, cuando el artista empieza a pensar en unirse al movimiento surrealista. Dalí y los surrealistas están fascinados por el papel que tienen los sueños en las teorías de Freud. Myself work constantly in the moment of sleep. Every of my best ideas coming through my dreams, and the more Dalinian activity consists in this moment of sleep. Con la fuerza desconocida y misteriosa del inconsciente, los surrealistas se proponen subvertir los fundamentos de la sociedad burguesa convencional. Ponían en cuestión el valor que se daba a lo racional, a lo pragmático. Venían a decir, si el inconsciente, lleno de fuerzas irracionales, de miedos y de deseos irracionales, es tan importante en la vida cotidiana, entonces tenemos que comprenderlo. Breton, en el primer manifiesto surrealista, dice: nosotros, como poetas, tenemos tanto derecho a investigar y hacer experimentos en este campo como los eruditos y los científicos. De este modo, planteaba el propio surrealismo casi como una pseudociencia, como un territorio para la experimentación. Dalí hace una aportación decisiva a la historia de la pintura al plasmar en imágenes el mundo del inconsciente, el universo sumergido revelado por las teorías de Freud. Paintings like The Great Masturbator
Obras como El gran masturbador o Las acomodaciones de los deseos, aunque son obras escandalosas, son maravillosas y al mismo tiempo muy explícitas sobre las ansiedades sexuales de Dalí. Y sí, claro, incluyen símbolos como los que cita Freud en la interpretación de los sueños. Dalí había escrito: Freud es mi padre. Después de diversos intentos fallidos de visitarle en Viena, en 1938 logra verle en Londres, donde Freud se había exiliado huyendo de los nazis. Allí hubo una escena terrible porque yo le enseñé mi cuadro La Metamorfosis de Narciso, que me gustó mucho, y dice, ahora comprendo cosas que no había comprendido de los realistas. Yo creía que eran unos borrachos, drogados, y ahora voy a tomar en consideración porque este cuadro es... Pero yo digo, no, el cuadro no me interesa, yo quisiera que usted leyera mi tesis sobre la paranoia crítica, y él volvía al cuadro. Yo volvía a que leyera mi tesis científica, y al final, puñetazo, digo, quiero que lea esta noche. Entonces Freud se quedó un poco asombrado y dijo a Stefan Zweig, nunca he visto un prototipo de español más claramente. Es un fanático. Esa es la palabra de Freud. El método paranoico crítico es la gran aportación teórica de Dalí al surrealismo. Utiliza un discurso científico para explicar el funcionamiento de su proceso creativo. En sus pinturas, la paranoia crítica se traduce en la aparición de imágenes dobles. Cuando él pensaba en la paranoia y utilizaba ese término, no lo entendía como lo entendemos hoy, como una especie de complejo de persecución. Para Dalí, la paranoia era una forma de interpretación delirante. En vez de ignorar sus alucinaciones o de ignorar las fantasías que experimenta todos los días, a todas horas, Dalí se fija en ellas, se recrea, se maravilla ante ellas, le hacen reflexionar. Dalí acepta completamente el valor de lo alucinatorio. En otras palabras, asociaba la paranoia a una interpretación sistemáticamente desviada de los objetos del mundo, a la capacidad de ver en cualquier configuración de objetos algo completamente distinto. Hay que interpretar la pintura con una imagen. Hay que interpretar la pintura con una imagen o con otra. Evidentemente, la asociación entre esas imágenes puede ser reveladora y puede darnos pistas sobre una preocupación inconsciente. No quisiera exagerar el interés de Dalí por el psicoanálisis, porque si nos fijamos en sus escritos, y es importante fijarse en los escritos tanto como en las telas, porque es un escritor muy prolífico, pues bien, entonces empezamos a preguntarnos si su obra está tan motivada y tan orientada por los temas psicoanalíticos como algunos han sugerido. A mí me parece que en la obra de Dalí hay siempre una combinación de muchos discursos distintos en torno a la morfología, la biología, la física y el psicoanálisis. Yo no reduciría su imaginería simplemente a un contexto psicoanalítico. Diría que es una combinación inmensa de una cantidad ingente de lecturas. Dalí devora textos de ciencia, especialmente los de una nueva disciplina que ha revolucionado los fundamentos de la física. Mientras los surrealistas exploran el inconsciente, una nueva generación de científicos va más allá de la realidad tangible. Investigadores como Schrödinger o Heisenberg estudian la materia a escala de los átomos y sientan las bases de la mecánica cuántica. Heisenberg se hizo muy famoso por el principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre dice que de una partícula podemos conocer la posición o la velocidad, una u otra cosa con precisión. También hay situaciones intermedias, pero nunca las dos cosas a la vez con precisión.
El aparato que monta el observador para hacer la observación afecta inevitablemente a lo que observa. La realidad queda determinada por lo que el observador decide observar. Y a mí me parece que eso es lo que excitó a Dalí. El hecho de decir, y ahora resulta que estos científicos me dicen que yo determino la propia realidad con mi observación. Adquiero cierta información, pero se me escapa otra. ¿Y dónde está esa otra? Me imagino que para él, esa persecución de la información que siempre se escapa y que la mecánica cuántica marca de esa forma, también debía de ser una fuente de inspiración. Vistas desde la perspectiva de la mecánica cuántica, las dobles imágenes reflejan perfectamente el principio de incertidumbre. Lo que se ve depende del observador. Como ya había hecho con Freud, Dalí asimila una nueva teoría científica y la reelabora visualmente. Lo sorprendente de Dalí es que en los años 30 citara a Erwin Schrödinger. Dalí cita directamente a uno de los físicos cuánticos más importantes de su tiempo. No conozco a ningún otro artista que estuviera al corriente de los escritos de Schrödinger en los años 30, y menos todavía que fuera capaz de citarlos. Me parece una visión de futuro extraordinaria. Every of my paintings, everybody laughs in the moment of look for the first time, but almost after 12 years, every scientific people recognize that every of these paintings is one real prophecy. Dalí no necesitaba comprender en el sentido de la comprensión de los científicos. Probablemente no comprendía. Él tenía grandes intuiciones y eso sí que es muy importante, tanto para los científicos como para los artistas. Él no pretendía ser matemático, como yo no pretendo ser artista, pero está claro que al interpretar formas matemáticas, él actuaba en muchos sentidos como un matemático. Los grandes científicos, como los grandes artistas, quieren que la ciencia y el arte vayan de la mano. Es el sueño pitagórico, es decir, descubrir que un sonido musical tiene una relación directa con un número. El número es ciencia, el sonido es arte. Ahí tenemos que ya desde el principio nace la fusión del arte y la ciencia. Es la idea pitagórica. 1934. Primera exposición de Dalí en Nueva York. El pintor se mueve como pez en el agua en la sociedad americana, que mira al futuro con un optimismo absoluto, basado en la fe en el progreso científico y técnico. Dalí monta un pabellón surrealista en la Exposición Universal de 1939, pero en realidad se está distanciando del movimiento. Los surrealistas le acusan de haberse convertido en un showman y de banalizar su pintura. Finalmente, acaban por expulsarle del grupo. Empieza una nueva etapa en la carrera de Dalí. Para Dalí, este hecho casi milagroso, pero también terrible, era absolutamente fundamental para el modo en que la humanidad abordaría el futuro. Así, a partir de finales de los años 40, vemos un interés mucho mayor por la física nuclear en su obra, en las pinturas de Dalí. The modern atomic age is very gay. Nothing is more gay than the collision and explosion of intra-atomic conflicts of nuclear physics.
You feel that really livens things up enormously. For me, the more happy thing is look these terrific conflicts about electrons and pi mesons and atoms. Is everything jumping and romping in a completely extraordinary eurythmic feeling. La física nuclear fascina a Dalí porque abre las puertas de un mundo misterioso y desconocido, una nueva dimensión de la realidad y la materia. En sus cuadros, objetos de toda clase se descomponen en partículas que flotan en el espacio. Las galaxias, vistas a distancia, son como puntos, una serie de puntos que flotan en aquella inmensidad vacía que es el universo. Pero en el microcosmos pasa lo mismo. En el microcosmos, la materia acaba siendo átomos, a veces unos muy cerca de otros, a veces más alejados, como por ejemplo cuando hablamos de un gas. Pero incluso los mismos átomos, cuando los estudiamos a distancias más pequeñas, básicamente están vacíos. Tienen unos electrones flotando por fuera, otra vez flotando, y después un núcleo que es 100.000 veces más pequeño que el átomo. Por tanto, otra vez nos encontramos con el vacío, un vacío en el que hay trocitos de materia flotando. Para él, todo eso son grumos de energía y materia que flotan en el vacío, y creo que eso es lo que él refleja de alguna forma en estas pinturas. All your wonderful jokes that we know about taxi cabs with the rain inside and so on, you're going to go on with those jokes? This corresponds to the first period of my life. The moment of myself is very big interest in psychoanalysis, coming in London for meet with Dr. Freud. But now, my interest is only about the tremendous progress of nuclear research and nuclear physics. And so really that represented a phase in your career, those jokes that we all knew about, and now you move on and all your life will be to the rhythm of atomic explosion. Exactly, one new kind of atomic and nuclear mysticism. Well, thank you very much. That's a fascinating phrase, nuclear mysticism. En los años 50, Dalí continúa pintando la fragmentación y el equilibrio atómico de la materia, pero incorpora progresivamente elementos de la tradición religiosa. Podría decirse que en la ciencia y en el pensamiento de Dalí hay una fascinación por el mundo invisible. Se trata de un tema relacionado con lo que hay más allá, con lo que subyace, lo que no se ve, lo que no podemos captar, lo intangible. Y parece que todas esas cuestiones conectan con cierta noción de religiosidad. Creo en Dios, pero no tengo la fe. Por las matemáticas y por las ciencias particulares, sé que es indiscutible que Dios tiene que existir, pero no me lo creo. Era un católico que no iba nunca a misa. Se inspiró en Tomás de Aquino y en San Agustín. Tim Phillips, hijo de millonarios americanos, era un joven aspirante a pintor a mediados de los años 50. Dalí le invitó a Porligat y le tomó como ayudante. Yo era un alumno como los aprendices de los maestros clásicos. A veces hacía dibujos y otras pintaba partes secundarias de las telas. Era una experiencia maravillosa pintar en la tela de un gran maestro como él. Mr. Dalí, who, apart from yourself, would you regard as a good portrait painter today? Myself believe there no exist one in modern time. Nobody at all. Have you ever Picasso is the only possible create extraordinary good portraits. May not like it, this kind of activity. Dalí decía, yo soy el salvador de la pintura. Salvador Dalí, salvador de la pintura. Quería continuar la gran tradición de la pintura europea
Y claro, esa tradición tiene un punto fundamental que es el Renacimiento italiano. Como los maestros clásicos, Dalí aplica el conocimiento científico al equilibrio de las composiciones. El matemático y aristócrata rumano Matila Gica le aconseja en el uso de la regla áurea, una proporción especialmente armoniosa que ya conocían los griegos y que se encuentra a menudo en la naturaleza. La colaboración de Gica es decisiva en algunas de las obras más significativas de este periodo. Él realmente pensaba que Gica había resuelto el problema de la composición geométrica. Por ejemplo, aquí hay, esto es una transcripción del diagrama de composición de Matila Gica basado en la regla de oro y que Dalí utilizaba continuamente. Dalí tenía una fe ciega en Gica y aplicaba el diagrama prácticamente para todo. Algunas de las imágenes más potentes de Dalí son a primera vista imágenes religiosas, pero creo que en realidad también estaban estrechamente relacionadas con su interés creciente por la física. Y creo que deberíamos entender esto en función de la ambición de explicar el mundo, tanto de la física como de la religión. Son dos intentos de dar sentido a todo lo que aún constituye un gran misterio. Para Dalí existía, antes que nada, la metafísica, que procedía de Dios. Luego, esa metafísica se diversificaba en ciencia y arte. Se bifurcaba. Lo desgraciado de nuestros días es la monstruosa especialización de cada ciencia. O sea, el que sabe de física no sabe de pintura, el pintor no sabe de física, el biólogo muy poco de física. Todo está demasiado especializado. Él pensaba que el último gran ejemplo de arte y metafísica era Leonardo da Vinci. Y pensaba que con un esfuerzo concentrado en un intenso delirio paranoico, podría reunirlos de nuevo. Y lo consiguió. Algunas de estas imágenes son muy familiares para los matemáticos especializados en geometría o en cualquier otra rama de la matemática. Cuando ves una imagen como esta, está claro que la mirada de Dalí es diferente de la de un matemático, pero al mismo tiempo es una nueva visión, una nueva idea. Muchas veces puede hacer que el matemático reconsidere su trabajo o sus imágenes preferidas con una mirada distinta. Thomas, con una mirada distinta. Thomas Banchoff es especialista en la representación visual de objetos de 4 o más dimensiones y fue uno de los pioneros en la creación de imágenes por ordenador. En 1975, el Washington Post publicó un artículo sobre sus investigaciones, ilustrado con una obra de Dalí. Pocos días después, Banchoff recibió un mensaje de Nueva York. Llamé y contestó una mujer que me dijo: mire, Salvador Dalí está en Nueva York, el señor Dalí querría conocerle. Y yo le pregunté a mi colega: ¿tú qué opinas? Y él me dijo: mira, o es una broma o es un pleito, pero lo peor que podemos sacar de esto es una buena historia. Cuando mi colega Charles Strauss y yo cogimos el tren para Nueva York, recuerdo que hablamos de lo que podíamos esperar y no sabíamos muy bien qué podía ser. Tampoco estaba claro si veríamos a Dalí a solas, porque la persona que nos había invitado no nos había dicho nada. Dalí recibía su corte en el bar del Hotel St. Regis.
Iba a verle gente de todo tipo, pero ese día nosotros éramos los invitados especiales, los embajadores del país de las matemáticas. Inmediatamente empezó a preguntarnos sobre algunos aspectos mecánicos de los efectos que él buscaba. En un momento dado, empezamos a hablar del objeto central del cuadro que había salido en el artículo del Washington Post. Se trataba de un objeto poliédrico desplegable. Este objeto es muy viejo, casi tan viejo como mi primera visita a Dalí, porque lo hice poco después de aquella visita. Es un hipercubo desplegado que yo había construido y que le enseñé. Le gustó mucho y jugó con él. Lo estuvo moviendo y hacía preguntas sobre cómo estaba hecho. En 1955, 20 años antes del encuentro con Banchov, Dalí ya había pintado un hipercubo desplegado. El cuadro se titula Corpus Hypercubicus. Un hipercubo es un objeto geométrico de 4 dimensiones. Vivimos en un mundo de 3 dimensiones y no podemos imaginar esta clase de objetos. Solo podemos entenderlos por aproximaciones matemáticas. Del mismo modo que 4 segmentos de una línea pueden plegarse para formar un cuadrado, 6 cuadrados pueden plegarse para formar un cubo. Para formar un cubo de 4 dimensiones, un hipercubo, tendríamos que plegar 8 cubos de 3 dimensiones. Cristo y el hipercubo son representaciones tangibles de figuras de una dimensión superior. Dalí consigue su sueño: fusionar arte, ciencia y religión. La idea del Corpus Hypercubicus consistía en ir más allá del San Juan de la Cruz. En el San Juan de la Cruz, Dalí mostraba la crucifixión desde el punto de vista del Padre. Ahora quería proyectar la idea del sacrificio de Cristo a la 4ª dimensión. En otras palabras, hacerla eterna. La idea de desplegar el cubo de 4 dimensiones en un espacio tridimensional y verlo como representación de la crucifixión es una muestra del genio de Dalí. Él lo entendía como un despliegue del objeto trascendental en nuestro mundo ordinario. Yo creo que a Dalí le interesaba la ciencia por diversas razones. Pienso que le interesaba porque era un hombre inteligente y culto, que quería respuestas a ciertos aspectos de nuestra existencia en el mundo. Y creo que también le interesaba en el sentido en que la ciencia conecta con la imaginación. Porque ¿qué son esas grandes teorías científicas sino maneras maravillosamente imaginativas de describir lo desconocido? Hay artistas que salen a pasear por el campo porque necesitan ver la luz para pintar un paisaje. Pero estoy convencido que el alimento esencial de Dalí para su creatividad era el conocimiento científico. Le interesaba mucho leer libros científicos, y había leído, porque yo le llevé el libro de Darcy Thompson, On Growth and Form, y me dijo: no hombre, no, ese ya lo tengo. Todos esos libros él ya los tenía e incluso había tratado con los autores. Él quería estar siempre al corriente de los descubrimientos científicos. Abril de 1953. La revista Nature publica un artículo que hará historia. Es el trabajo de Watson y Crick, que ganarán el Nobel por el descubrimiento de la estructura del ADN. El ADN contiene toda la información para que nuestras células, según en qué tejidos estén, generen las proteínas que a su vez permiten que funcionen los procesos bioquímicos que forman la vida.
que son la vida. Más aún, lo que ya intuyeron y vieron fue que ese código genético iba a ser el mismo para todos los seres vivos, para las plantas, los animales, las bacterias, los hongos, todos. Y que por tanto, en el fondo, la vida es única. Y por esa razón fue una revolución inmensa. De hecho, con ese descubrimiento, la biología se convirtió en una ciencia dura. Salvador Dali, a man like his paintings, most unusual, very interesting. The only legitimate structure today is the molecular structure of desoxyribonucleic acid. El ADN le entusiasmó, naturalmente. No solo captó la idea, sino que se dio cuenta de que era trascendente y colaboró diciendo: presten atención a lo que han hecho estos señores, porque es muy importante. Creo que desde la primera molécula viviente hasta la última, la más excremental, todo se transmite ineluctablemente genéticamente, según el famoso, la escalera aquella en espiral de Crick y Watson, el ácido desoxirribonucleico. Me parece que el hecho de que Dalí tuviera esa pasión por el ADN tiene que ver con que Watson y Crick eran unos magníficos vendedores. Si tuviera que nombrar los 10 científicos más relevantes del siglo XX, los dos estarían en la lista, sin ninguna duda. Pero además, eran dos personas que sabían comunicar muy pero que muy bien. Inmediatamente escribieron libros, el Double Helix, que era un libro divertidísimo, ameno, en fin. Yo creo que ahí había un aspecto de publicidad que en aquella época los científicos no solían utilizar y que estos dos supieron hacerlo muy bien. I que aquests dos van saber fer, però molt, molt bé. Conocí a Salvador Dalí en 1965. Yo había escrito unos cuantos capítulos de mi libro, The Double Helix, y había visto el cuadro de Dalí en Boston, Gala Galacticida Nucleic Acid. Un banco de Boston compró el cuadro. Salió en los periódicos y fui a verlo. Y me di cuenta de que le interesaba el ADN. Y pensé que podía ilustrar mi libro. Lo comenté medio en broma con unos amigos que vivían en Sheridan Square, en el Village, y me dijeron: vive en el Hotel St. Regis. Fuimos al hotel y le escribí una carta, una nota breve. Decía más o menos: el segundo hombre más listo del mundo quiere conocer al más listo. Y bajó en 10 minutos. Bajó de la habitación y me invitó a comer con él una semana más tarde o así en el Hotel St. Regis. El Hotel St. Regis era el cuartel general de Dalí en Nueva York. El bar estaba montado como un escenario para Dalí. La gente iba a verle y él les hablaba medio en francés, en español o en catalán, y era realmente difícil entenderle, pero a la gente le daba igual, lo que contaba era estar allí. Ahora bien, cuando él iba en serio, hablaba contigo en su habitación. Tenía para Dalí. La gente iba a verle y él les hablaba medio en francés, en español o en catalán, y era realmente difícil entenderle, pero a la gente le daba igual, lo que contaba era estar allí. Ahora bien, cuando él iba en serio, hablaba contigo en su habitación. Tenía preguntas concretas, conocía el contexto y hacía las preguntas de modo que le entendieras. Si no le entendías del todo, te lo repetía y te hacía repetir si había algo que no entendía. O sea, que daba importancia a la comunicación, mientras que para mucha otra gente que le visitaba en el bar, era más importante el espectáculo. Dalí tenía entonces una reputación contradictoria. Era un hombre inteligente, ya sabe. Ahora bien, cuando decía que la doble hélice prueba la existencia de Dios,
Él interpretaba la doble hélice a su manera, mientras que para mí era justamente lo contrario. Con la doble hélice no hace falta Dios. Finalmente, Dalí no ilustró el libro de Watson, pero su fascinación por el ADN continuó a lo largo de los años 60 y 70. En ese periodo, el artista incorpora a sus cuadros muchas imágenes que aparecen a menudo en las revistas científicas de la época. Depuis 30 années, je parle de ce merveilleux acide désoxyribonucléique, qu'à l'époque personne ne savait ce que ça voulait dire, et finalement, vous le voyez dans les pages les plus médiocres journaux, et le cancer que tout le monde était en train de le bafouer, aujourd'hui c'est celui qui va nous sauver probablement la vie à tous, et grâce au cancer, on arrivera à trouver l'immortalité. Tell me this, what do you think will happen to you when you die? Myself no believe in my death. You will not die? No believe in general in the death, but in the death of Dalí, absolutely no. Not. She believe in my death becoming very unfried is almost impossible. You fear death? Yes. Death is beautiful, but you fear death. Exactly. Because Dalí is contradictory and paradoxical in anything. Ni siquiera Dalí podía evitar las leyes de la biología. En 1982 muere Gala. Dalí cae enfermo. Abandona la casa de Portligat y se instala en Púbol, donde ella había pasado sus últimos años. Allí le visita una vez más su amigo Tom Banchoff. En mayo de 1983 vinimos aquí, al castillo de Púbol, para enseñarle nuestras películas y nuevos objetos a Dalí. Las enfermeras lo trajeron y lo acomodaron en una silla aquí mismo, y cuando él estuvo preparado, le enseñamos la primera película. Dalí estaba familiarizado con estas imágenes y era consciente del hecho de que se veían muy distintas desde puntos de vista distintos. A medida que el objeto gira en un espacio de 4 dimensiones, vemos una serie de situaciones que Dalí apreciaba mucho. Decía, es maravilloso, cuando veía algo que se acercaba a un punto de gran ambigüedad visual y que después se veía más claro. A veces, el objeto del medio tiene 3 vértices. Eso es muy importante porque Dalí comprendía que los 3 vértices demostraban que estábamos cerca de una de las catástrofes umbilicales que había estudiado René Thom. René Thom fue otro de los grandes amigos de Dalí. Este matemático francés, ganador de la medalla Fields, equivalente al Nobel, desarrolló un nuevo campo de las matemáticas, la teoría de las catástrofes. Las curvas de las ecuaciones de Thom aparecen en las últimas pinturas de Dalí. Thom era uno de los ponentes del Congreso de Figueras. Ilya Prigogine y él protagonizaron el momento más intenso de aquel encuentro, con un debate muy duro entre 2 visiones contrapuestas del universo. Se produjo un momento bastante crítico, porque Prigogine y Thom ya se habían cruzado críticas por escrito, pero nunca se habían encontrado uno frente al otro. So, am I right if I say that there is no logical connection at all between sensitive dependence on initial condition and time reversibility or irreversibility? No, you are not right. I'm not right. No. Then explain why. Because as I just have mentioned, I can only repeat what Yo los vi atacándose el uno al otro desde el primer momento. Evidentemente, Thom sabía más matemáticas que Prigogine, pero Prigogine utilizaba mucho las matemáticas, ¿no? Y según Thom, las utilizaba de una forma chapucera, poco seria. Poc seriosa. You should very carefully distinguish between what belongs to mathematical theory and what belongs to real systems. Mathematics has nothing to say to reality. That is your point of view, it's not mine. De todas maneras, tanto Thom como Prigogine sabían dónde estaban. Por tanto, los dos se comportaban de un modo distinto de cómo se habrían comportado en un ambiente más serio, científicamente más serio.
Yo creo que también jugaban un poco. Rozaban la provocación. Una mica de provocació. No. Sabiendo además que Dalí les estaba observando. Era un momento culminante. Cuando entré en la habitación se volvió, estaba muy excitado y dijo: ahora viene lo bueno. Como diciendo que en aquel momento estaba disfrutando porque estaba asistiendo a un choque frontal de dos trenes. Lo que sí recuerdo es que al final Dalí les dijo más o menos que no se pelearan. Los llamó después, y tú debías de estar allí en su despacho. Les dijo que no se pelearan y que hicieran las paces, Los 3 días del Congreso dieron una nueva energía a Dalí. El artista encontró fuerzas para hacer girar el mundo a su alrededor una vez más. Convocó a su habitación a los 2 científicos enfrentados para darles un mensaje. Vino no sé quién, creo que era su secretario, para pedirnos que subiéramos a ver a Dalí, que visiblemente había seguido el debate. Él nos dijo en síntesis: veo que ustedes no están de acuerdo, pero yo querría que un día se pusieran de acuerdo, y se lo pido en nombre de Schrödinger. Yo no entendí por qué precisamente Schrödinger. Schrödinger es una figura muy importante para el desarrollo de la física cuántica a mediados de los años 20, y por decirlo así, se sitúa en el extremo opuesto de Heisenberg dentro de la física cuántica. Heisenberg creía que era imposible recrear ninguna clase de expresión pictórica de la realidad al nivel elemental subatómico más profundo. Heisenberg se negaba a considerar eso. Schrödinger, por su parte, pensaba que se podría desarrollar alguna especie de idea pictórica de cómo se comportaba la realidad. Y tal vez esta sea la respuesta a esta cuestión, que, como artista, Dalí intuía que había algo en los escritos de Schrödinger a lo que él, como artista, podía responder. That he, as an artist, could respond to. Space, a reference. Gala, Dalí. Me dicen que Salvador Dalí tiene grabada una despedida para todos nosotros. Gracias a todos, amigos. Gracias por el honor que me